una alabanza. ¿Quién dijo amén? Eso que se levanta. Yes. Con la oración. Ok, la alabanza yo tampoco. Pero ahí está nuestra hermana Paola. ¿Alabanza de qué? La que usted gusta. Además, se sabe la alabanza de entrada en la iglesia cuando la entrada. ¿Vienen con alegría? Ajá. ¿Vienen con alegría? Vienen con alegría. Sí, le iba a poner, pero dije mejor que la canten las hermanas. Sí. No, la próxima se la trae. Sí, a la próxima se la va a traer. Ponernos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, en esta mañana queremos darte gracias y te invito, hermano, a ti, cada uno de ustedes que le den gracias al Señor por tantas bendiciones recibidas en este día. Tantas personas que en los hospitales están quizás ya desahuciados, muchos que llegaron a los hospitales y que están graves, y nosotros para Bendito Dios, gracias te damos. Te alabamos, te bendecimos. con algún dolor, pero a través de ese dolor podemos sentirnos también vivos. Por eso en esta tarde démosle gracias al Señor. Démosle gracias por el trabajo que nos permite hacer, aunque la mayoría de las veces nos quejamos por los trabajos que tenemos que hacer durante el día. Pero gracias a esos trabajos podemos sostener a nuestras familias, alimentarnos y nosotros vestirnos. Por eso en esta tarde, Padre Santo, queremos darte gracias por habernos invitado aquí, Padre Santo, a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros. Por eso, Padre Santo, en esta tarde te alabamos, te agradecemos y te bendecimos, Padre Santo. Pero queremos, Padre Santo, que envíes tu Espíritu Santo, que toque nuestras mentes, nuestros corazones, para que llenos de Él podamos llenarnos también de lo que nos van a compartir en esta tarde. Padre amado, te pedimos que toques también a nuestro hermano que va a compartir en esta tarde, para que todo lo que salga de él sea palabras de luz, de guía, para que nos ayuden a nosotros en nuestra vida, Padre Santo. Y todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Amén. Gracias, amado Jesús, por este día. Gracias por la oración. Gracias por esa alabanza, que es una alabanza que se entona en el rito de entrada en la misa. Y el tema que hoy vamos a dialogar y vamos a compartir, ¿cuál es? La misa. Entonces, pónganse cómodos, no se me vayan a dormir, pero quédense ahí listos para poder voy a tener esta lectura. Le voy a pedir a mi comadre que si me la lee, pero yo le aviso. Es de aquí. Esto. Sí. Del 16 en adelante. Hasta aquí. Bueno. ¿Cuáles son los temas que hemos estado compartiendo? A ver, repítamelos porque ya se me olvidaron. Primero, la confesión. Y la oración el segundo. ¿Cuál es el tercero? En el que estamos. Bueno, entonces, ¿qué podíamos recordar para los que no estuvieron aquí? Ya vamos en el tercer tema. Se están dando 7 pilares de la espiritualidad
en nuestra conversión, pero más que todo en el católico, que es lo que se refiere a este libro. Por si usted lo tiene por ahí escondidito, agárrelo, busque la cajita que está metida ahí en el garaje y lo busca. ¿Sí? Aquí hay un apartado que se llama los 7 pilares de la espiritualidad católica. Y estamos compartiendo los 7, ya vamos en el tercero, que es ahorita la misa. Pero en el primero, que era la confesión, pues hablábamos de muchos datos, que era pues confesar obviamente los pecados al sacerdote, y decíamos los numerales, que ya no me acuerdo cuáles son, pero aquí los tengo. Bueno, alguien los apuntó, por cierto, me imagino yo, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué numerales son? El primero la confesión. Sí, porque es que para que mis hermanos que no vinieron, que los apunten si gustan. 1455 y 56, luego 57 y 58, ¿sí? Del 55 al 58 dialogamos en esos numerales que usted los busca en el Catecismo de la Iglesia Católica para que se vaya alimentando. Apúntelos, porque si no estaban en las últimas 3 clases, usted las va a leer. Cuando ya venga la próxima ya sabe cómo va la situación. Ahora bien, y luego dialogamos en el segundo tema, que era la oración. Ahora, ¿quién apuntó los numerales de la oración? Que es el 4º capítulo del... ¿Cuál? 2459 en adelante. De ahí está lo que es el apartado de la oración, ¿sí? Para que los apunten ahí. Y no, pues es que no más tiene él, pero lo que estamos haciendo es que si alguien no lo tiene, pues que le tome fotos del siguiente tema que va, para que ya lo tengan ahí. Pero recuerden que les dije que si lo deseaban, se los pueden dar el link, lo pueden bajar en su teléfono, el libro completo. Y después lo borra si quiere. Después lo borra. Ok. So, se va le preguntan toda la información a Francisco, porque él tiene ahí la información de ellos, ¿sí? Para no atrasarnos. Pues bien, y estábamos hablando de la oración y hablábamos de lo que significa la oración, que la oración es un don, y luego que también había unos apartados de 2559 en adelante, pero estaba en el 2607 a 2616. So, hay unas secciones ahí que dice Jesús ora, Jesús escucha la oración y Jesús enseña la oración. ¿Sí? Esos contextos son bonitos, que los apunte. Son los numerales 2599 comienza, y luego 2606, y luego 2616, pero de ahí los puede... No, esto estaba hablando del pasado, pero lo que quiero es que los que no vinieron, que apunten esos numerales para que se vayan, los lean y puedan anotar ahí qué les dice el numeral, para que ya vayan en secuencia, para que se alimenten también, ¿sí? Pues bien, eso ahí nos quedamos en lo que es la oración diaria, ¿verdad? Y decíamos que el escritor habla de, yo le decía al compadre Manuel que me gusta cómo él el contexto que él hace es la perseverancia, la práctica y mantenerse. Básicamente, porque si usted es un cristiano católico, pero viene de vez en cuando y no se mantiene, pues va a llegar un momento que se le va a hacer insípido el curso, o insípida la clase, incluso la misa. Cuando usted ya no viene una vez al mes, como que ya cuando viene después como que y allí se va apartando poco a poco. Entonces lo que dice es que es una práctica diaria, la oración. Es una práctica diaria también el hacer acto de contrición cuando hablábamos de la confesión, ¿sí? Pero ahora vamos a meternos en lo que es la misa. Pues bien, apunten si gustan la página, porque la página es la única que los va a guiar cuando agarren el libro o cuando se vayan a la internet y lo busquen. 211 al 236. De los 211 al 236. Esas son las páginas que se leen de este libro, para cuando ya lo tengan o se vayan a la internet, ahí lo van a buscar. Pues bien, dice este escritor sobre la misa, y dice que la misa es el centro de la tradición católica. Si a nosotros nos preguntan cuál es el centro de tu fe, todo católico se identifica porque va a misa, porque cree en la Eucaristía, porque cree en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿sí?
Pero para llegar a eso se necesita asistir a la misa. Pero ese es el centro de nosotros, la misa, la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, él dice aquí, y esto es lo que a mí la forma como él lo explica llama la atención, porque él dice que la misa, muchos creen que la misa es aburrida. Y si yo les pregunto a ustedes, me van a decir que la misa no es aburrida. Para nosotros no es aburrida, esperemos que no. Pero si le preguntamos al pueblo que pues vamos a dividir el grupo aquí somos hablando servidores, pero vamos a hablar del grupo allá afuera que está queriendo entrar, queriendo llegar, queriendo alimentarse, y para ellos cuando comienzan, lo digo yo para vergüenza mía, cuando yo comenzaba a asistir a la misa me daba sueño. Bueno, de vez en cuando anda cansado le da sueño a uno. Me daba sueño, me daba pereza. ¿A qué hora se va a terminar? ¡Ay, qué aburrido! ¡Qué larga la misa!, ¿no? Y más cuando viene uno el sábado, ¿cuándo es la vigilia pascual? Dios mío, como no sé cuántas lecturas. Y dice uno, ¿cuántas horas son? 3 horas. Y uno dice, ¿y con niños cómo va a ir uno ahí? Si eso es extenso, y luego que apagan la luz y que... Sí. Entonces eso para un católico que comienza a venir a una vigilia pascual, pues se va a salir, porque no está acostumbrado y se le va a hacer aburrido. Pero nosotros ya no se nos hace aburrido, es más, se nos hace cortita la misa, ¿no? Entonces él dice que, ¿por qué la misa es aburrida? Él dice que mirando brevemente una iglesia, dice cualquier domingo, o sea, que lo que dice es que él ha notado, y ustedes lo saben, cuando uno viene a misa se da cuenta de que si usted es observativo y se queda hasta atrás, no es para que ande chismoseando, pero usted de atrás puede observar que mucha gente se está durmiendo, que mucha gente está en el teléfono, que mucha gente está distraída, que mucha gente no está poniendo atención de lo que realmente viene a lo que es el banquete, lo que es la Santa Misa. Entonces, él observa eso y dice y se pregunta, oye, pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué hay un aburrimiento en los católicos sobre la misa? ¿Por qué se les hace aburrido? Y dice aquí, pues les voy a leer un poquito, dice, gran número de los hombres y mujeres y niños están desconectados. No todos, pero están desconectados. Dice, no hablo de personas distraídas momentáneamente, sino seriamente desconectadas durante toda la misa. ¿Sí? Es impresionante. Pero vamos allá al punto del por qué. Y él dice, algunos dicen que el problema con la misa es el comportamiento de los monaguillos. O sea, que uno comienza a echarle culpa a todo el mundo, ¿no? Cuando no te gusta algo, tú señalas a todo el mundo. Y dice, si no seriamente... Ok, dice, ya me perdí. El comportamiento de los monaguillos, dice. Otros dicen que el problema con la misa son los ministros de la palabra. Y más cuando alguien se equivoca... Pues imagínate, alguien viene por primera vez, escucha a alguien que se quedó trabado ahí, que no puede ni decir la palabra que por decir, ¿cómo dice? Hay unas palabras que se equivoca uno en la misa y los sacerdotes hacen pues, chiste a veces, porque hay palabras que uno le da otro sentido porque a veces no sabe leer bien uno. Y cuando una persona queda así, dice, ya no le gustó, entonces ya se le hizo aburrido. Dice, o falta de estacionamiento, ¿verdad? Que es que no hay parqueadero, es que no sé qué. O las homilías de sacerdotes son aburridas, vamos a decirlo así. Dice, hemos tratado de hacer más atractiva la misa cambiando una serie de cosas, agregando algunas y quitando otras, o involucrando a más y más gente. Pero a pesar de todo esto, un creciente número de personas ha dejado de asistir a la misa regularmente y confiesa sentirse aburrido o profundamente desligado al escucharla. Estoy leyendo en la primera parte aquí del libro, ¿sí? Casi en el segundo párrafo. ¿Qué podemos decir nosotros a esto, lo que él observa? Y eso no es que es de la noche a la mañana, eso lo observamos todos. Incluso nosotros mismos hemos caído en eso también, que se nos ha hecho aburrido, depende de la situación que uno tenga, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que uno le pueda echar la culpa a unos monaguillos? Y tal vez puedan tener culpa en ciertas cosas, porque es un aprendizaje que ellos tienen. Pero yo no puedo estar en la misa y deducir que porque los monaguillos no hacen bien su trabajo, o porque los lectores no leen bien, o porque el sacerdote se extendió y dijo algo que no me pareció.
ya digo, pues la misa no tiene valor. No tiene que ser así. Pero él dice esto, y esto es lo que a mí me llama la atención. Cuando usted lo lea, ahora que no tengamos el libro todo, next time vamos a agarrar todos un libro para poder saber. Pero si el que no lo tiene, por favor, pídame las hojas, le toma una foto y las lee. Dice, la misa no es aburrida, pero muchos se aburren cuando asisten a ella. Este es el dilema central que enfrentamos como iglesia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos cómo demostramos la profunda relevancia que tiene la misa? He estudiado este tema por muchos años y he llegado a la conclusión de que se necesitan dos cosas para demostrar esta profunda relevancia de la misa sobre los católicos hoy en día. Y dice, la primera, es necesario cambiar la forma en que nos acercamos a misa los domingos. Pregunta, ¿por qué vamos a misa nosotros? ¿Por qué vamos a misa nosotros? Bueno, él comienza hablando de costumbre. Y entonces por eso es de que el parqueadero, que los monaguillos, que el lector, que la gente, que los teléfonos y todo eso es costumbre. No, Pero no es costumbre. Es cuando usted dice, no voy a ir por eso. ¿Cómo se dice? Eso es Excusa. excusa. pero es Pero por una costumbre que uno tiene. Buscamos Porque vamos. excusas para no ir, pero él encuentra las dos primeras y ahí es en donde ya entramos en la fe, que es el centro de la fe católica, no de la costumbre católica, la misa. Y, sí, no, buen aporte, y es cierto, si uno se acostumbra a llegar tarde, y llegas tarde, y ahorita vamos a ver el sentido que tiene de llegar temprano. Y si la segunda dice, es que necesitamos un entendimiento renovado de lo que sucede durante la misa y cómo esto se relaciona con nuestra vida diaria. Muy pocos, lo estoy leyendo salteado, muy pocos católicos tienen conocimiento verdadero de lo que realmente está sucediendo en cada momento de la celebración litúrgica. Necesitamos llevar una experiencia eucarística a las personas. Y hay cosas que no se pueden cambiar porque la iglesia no puede cambiar cosas que ya están. Lo que sí hay cositas como, pues ustedes saben que yo no sé, yo no soy tan viejo en ese sentido, pero según antes la misa se escuchaba y el sacerdote estaba y estaban de espaldas. Bueno, ahora pues eso sí existen todavía, creo yo, pero si eso se diese aquí, pues más aburrido se le haría a la gente. Porque para comenzar no le veo la cara al sacerdote, dijera, ¿no? Pero cositas que han ido cambiando después del Vaticano II, ya han cosas que se han ido dando para que el pueblo se vaya introduciendo y pueda ver la manera de poder saborear lo que significa las Sagradas Escrituras en la liturgia y en la misa, ¿sí? Pues bien, y él tiene muchos contextos aquí. En la página 212 dice, prepárate, es como que te dice, como vamos al viaje, ¿no? Te voy a explicar todo esto aquí. Y cuando dice prepárate, primero dice, no irías a jugar un partido de fútbol esperando ganar si no hubieras entrenado a conciencia. Si no hubieras entrenado la conciencia. Eso es lo primero que él está diciendo. Primero, si uno se va a ir a la misa, tiene que preparar su conciencia. ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué voy a ir a misa? ¿Cuál es el sentido de ir a la misa? Pero como nos agarran las prisas, ¿verdad? Y llegó el compadre, llegó la comadre y faltan 5 minutos y ahí va uno hasta rojo, se llega a los semáforos uno y llega corriendo. Y si va molesto uno por ahí llega peleando. O sea, ¿qué preparación puede llevar uno si uno entra por esa puerta sonriendo? Porque pues todos tienen que ver que llegas feliz, pero antes de entrar a esa puerta venías peleando. Y el problema es que saliendo de ahí sigues el pleito porque la liturgia no pasó por ti, la misa no pasó por ti. Tú fuiste a la iglesia, vistes, pero no escuchaste, te fuiste y regresaste de donde te habías quedado. Eso nos puede pasar incluso a nosotros los servidores, porque de eso se trata, no solo para los que después vayan a escuchar una plática o de estas, sino que tanto como para el pueblo como para nosotros. Prepararnos antes, y por eso es esencial llegar antes. Incluso a los sacerdotes se les pide, cuando los instruyen, se les pide que cuando vayan a dar sus homilías o a dar la misa, a celebrar la misa,
ellos tienen que estar en la capilla, en el Santísimo, en un recogimiento, en un pensar, bueno, ¿qué voy a hablar hoy? ¿O qué quieres que le diga al pueblo? Igual uno, Señor, ¿qué me vas a decir? ¿Para qué me traes a tu casa? Aquí estoy, quiero alimentarme de ti. Es una oración, por eso uno llega antes y uno... tratamos de tener esa costumbre, pero costumbre buena en el sentido de llegar, hincarnos y platicar con mi Señor. Y el que pueda ir al Santísimo antes, perfecto, mucho que mejor. ¿Por qué? Porque Señor, vengo a ti. Me alimentas en este diálogo que tenemos, pero ahora voy a la Sagrada Comunión. Quiero que me alimentes el alma. Y eso el servidor se siente fuerte. ¿Por qué? Porque no está jugando, está consciente de que va con un Dios que lo escucha. Y un Dios que lo alimenta. No solo que te escucha, sino que, aparte de eso, como el médico, te escucha y te da la medicina. No solo te escucha, bueno, ya te escuché, váyase. Y pues yo quiero la medicina. O sea, yo quiero mi alimento, yo quiero saber qué voy a hacer. Y eso nos lo dice el sacerdote en la homilía. Pues bien, ahora vamos a entrar en esto de los mandamientos. Yo sé que ustedes ya se saben los mandamientos, porque si comienza de aquí para allá, todos se saben los mandamientos, los 10 mandamientos. Usted dirá, no, Jesús dijo 12, y con eso nos quedamos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son bien hermosos, y es lo que Dios nos pide, llevarlos a cabo, cumplirlos, porque es un mandato. Pero yo sé que nos cuesta, y más, obviamente el primero, el segundo, el tercero nos acordamos, ya el cuarto. Si yo pregunto el primero, todos contestamos. Si yo el segundo, ya menos. Y el tercero y el cuarto, el quinto, tal vez alguien por allá. Es así. ¿Por qué? Porque siempre hay ¿cómo se dice? Una escala. Si está por número es porque tiene su sentido. Uno dice, no, porque no puede ser el último, digamos, no codiciarás los bienes ajenos. No puede ser el primero. Porque el primero Dios lo pone en el amor. Y por eso Jesús, como decimos, dijo 2. Y esos 2, de ahí nos agarramos nosotros, que se resume los 10, pero los 10 tienen su sentido. Pues bien, se los voy a decir para que se los vaya apuntando. Apúntelos, porque más de algunos se le va a quedar. Usted decía, yo me acordaba de 2, pero ahora ya me acuerdo de 4, porque ya los escribí. O sea, ahora sí vamos a escribir bastante. Dele ejercicio a ese dedo, no solo al teléfono, sino que al lapicero. El primero, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ah, miren, ya se lo aprendieron. ¿Cuál es el segundo? No tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no jurar en vano, que es lo que más deduce uno. Sí, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Esta es como una clase de catecismo. Ahora estoy con los niños. ¿No? Si me lo preguntan a mí, yo tampoco me lo sé. No puedo estar mintiendo. Me sé 2, 3, pero ya ahí para allá, sí. O tal vez me lo sé, pero en diferente orden, ¿no? Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, ahora, en este está incluido lo que estamos ahorita dialogando, ¿sí? Y la iglesia tiene también sus mandamientos. ¿Y cuál es el primero? El primer mandamiento, esto se le va a quedar a usted, ay, bendito Dios que vino. El primer mandamiento de la iglesia es asistir a misa los domingos y los días de precepto. Y el tercer mandamiento de la ley de Dios es santificarás. Esos dos tienen una gran relación para que se le quede. Diga, el tercer mandamiento es santificar. Y la iglesia dice en el primer, sí, ya se le quedó. O sea, cuando alguien le pregunta por ahí, ¿por qué usted a misa? Porque es un mandamiento de la iglesia y es un mandamiento del Señor. ¿Cuál? El tercero, y de la iglesia el primero. Y usted ya está ahí encendido. A ver, predíqueme, mi hermano. ¿Sí? O sea, es bonito saber para uno dar razón. Ahora bien, el cuarto. Eso, los que son papás sí se acuerdan de eso. Honrará a tu padre y a tu madre. Y luego dice el quinto. No matarás. Y el sexto. ¿Cuál? No, el sexto dice no cometerás actos impuros. Sí. ¿Cómo más lo saben ustedes? Ok.
Toda la misma relación. Okay. Y luego el 7. No robarás. No robarás. No robarás. No, ese es otro. No lo van apuntando, sí. Dale. Okay. Y el número 8. Eso, no dirás falso testimonio ni mentirás. O sea, no mienta. El número 9. O sea que si usted se pone para que se le quede un poquito, el 6 y el 9 tienen una gran relación. ¿Sí? Porque el 6 dice no, vamos a decir no fornicarás, no cometerás actos impuros. Y el 9 dice no consentirás pensamientos impuros ni deseos impuros. Hay unos que sí. Ahora, el número 10. No codiciarás los bienes ajenos. Los bienes ajenos. Ahora bien, el número 10 y el número 3 tienen relación en lo que vamos a compartir en la misa, porque resulta que hay una causa por la cual a uno le cuesta venir a misa. Aparte de nuestras fundamentalidades que tenemos, o de nuestros prestigios, o de nuestras formas de vivir, o lo que tengamos en nuestro corazón, hay alguna causa que me gustaría recalcar. Pues bien, ahora vamos con los 10 mandamientos. Los 5 mandamientos, voy a poner 10 en la iglesia. 5 mandamientos de la iglesia. Ya dijeron el primero. Ahora los veo bien atentos. Sí, me gusta. Eso está bueno. Ok. Ya cuando me pregunten, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Usted va a decir, permítame. Ahora bien, los mandamientos de la iglesia católica son 5. Y el primero dijimos que era oír misa. Ajá. Ahorita me gustaría que miráramos aquí nosotros, en este numeral 20 de la iglesia, 2042. Ahí nos dice la iglesia, el catecismo, ahí explica pues los 5 mandamientos. Y obviamente el primero dice, el primer mandamiento. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de fiestas. Ajá. Misa entera. Esa palabra. Misa entera. Ahí está la clave. Fíjense bien, dice oír misa entera, no un pedacito. No llego después y no me voy antes. Es llegar antes e irme después. Y uno al revés, llego después y me voy antes. Dice misa entera, los domingos y las fiestas de precepto, y no realizar trabajos serviles. Ahí estamos vamos a decir aquí en el número 10 de los mandamientos, porque aquí dice no codiciarás los bienes de tu prójimo, y ahí resulta que hay un relato bien fuerte entre querer tener más y porque estás trabajando 3 trabajos no voy a la misa. ¿Sí? No realizar trabajos servibles. Y ahí nos podíamos quedar un rato dialogando, porque resulta que uno puede decir, bueno, entonces, si el domingo es el día del Señor, ¿cómo hacemos para todos descansar? ¿Sí? Si el día del Señor, vamos a decir, que nosotros vamos al sábado, pero si el domingo, digamos, el día del Señor, nadie trabaja porque es el día del Señor. Y eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento, pero allá era el sábado. ¿Sí? No se trabaja, no se hace nada. Y Dios decía entre mí, ¿y cómo hacemos para que todos descansemos el domingo? Porque resulta que yo guardo mi día, vengo a misa, me voy con mi familia, pero voy a comer. Pero si voy a comer, el que está ahí está trabajando. Entonces yo, por irme a dar un gusto, hago a trabajar al otro. Sí, es bien complicado. Pero ahorita vamos a entender por qué la iglesia no te puede decir, hey, ¿es pecado no ir a misa el domingo? Sí, es pecado. Y grave. Mortal. Pero, depende también la situación. Sí es pecado, pero depende. Pues ahorita vamos a leer, porque la iglesia dice sí, pero resulta que si tú tienes 3 hijos que no los puedes dejar solo y vives allá en un lugar que nadie te puede acompañar y no puedes ir, no te puede decir la iglesia, pecaste. No, porque mi situación es diferente. El punto es, tal vez no es que no ir a misa, sino el por qué no voy a misa. ¿Qué es lo que me detiene para no ir a misa? Ese es el pecado. O sea, estoy rechazando
ese mandamiento pudiéndolo hacer. Y es como el Espíritu. Yo rechazo al Espíritu pudiéndolo aceptar. Y eso es lo que el Señor nos perdona. Bueno, vamos a salir. Entonces vamos, dice, y luego el segundo mandamiento dice que es confesar al menos una vez al año. Eso lo estuvimos diciendo en el tema de la confesión, ¿verdad? Pero como somos servidores, vamos a decir que cada mes vamos a decir. Pero si son mortales, ya saben. El tercero, Recibir el sacramento de la Eucaristía. comulgar por Pascua de Resurrección. Comulgar por Pascua de Resurrección. Es como decir, una vez al año. ¿No? Tiene que... Pascua de resurrección. Por Pascua de resurrección. O sea, comulgar por Pascua de Resurrección. Pero, Donald, Es... si el primero te dice asistir a misa, quiere decir que vas a comulgar cada 8 días o si se puede diario, pero ese también. O sea, que Ese es el precepto. O sea que no se puede evadir diciendo, bueno, como por ejemplo, ¿qué días son los días de precepto? Vamos a decir, las fiestas que tenemos. Santa María, Madre de Dios, 1 de enero, y hay una lista, ¿verdad? Para dar una idea, hay una lista de fiestas de precepto que uno, pues a veces le va de largo, como no le pone importancia a uno. Uno se dedica a los domingos. Pues bien, no me quiero salir porque quiero enfocarme en lo que es el sábado y que es el domingo. Dice, y el cuarto dice, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. ¿Qué fechas o qué días son los que la iglesia podemos decir que nos dice no coman carne? Cuaresma. Los viernes. Aquí viene el dilema. ¿Y el pollo es carne? Carne, pero es ave, pero es carne. ¿Y el pescado? El pescado no tiene carne. Es carnita. Ahora bien, y dice, la número 5 dice, ayudar a la iglesia en sus necesidades. ¿Ok? Ahora ya se los aprendió. Qué bueno, ya nos podemos ir. Dígalos otra vez. ¿Los 10 Los 5. o los 5? Va primero. Oír misa entera los domingos y fiesta de precepto. El segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año. El tercero, comulgar por Pascua de Resurrección. O sea, que usted esa fecha no tiene que dejarla. Y luego dice, el cuarto dice, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la iglesia. Y aquí decimos que estamos en Cuaresma y por lo tanto nos amarramos el gustito de comernos una carne asada o un burrito de asada por ahí, unos taquitos el viernes, porque cuando más hambre le da a uno. Y el número 5, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Bueno, después de esta pequeña catequesis, vamos a dialogar en lo que es la misa. Bueno, usted sabe que en el Antiguo Testamento se apartaba el día del Señor. ¿Qué día era que los judíos apartaban? El sábado, o sea, el Sabbat. Pero nosotros pues ya no somos Antiguo Testamento, somos Nuevo Testamento, por decirlo así. Y por lo tanto, nuestro día es el domingo. Pero es algo muy bonito recalcar esto que dice el catecismo, el día del sábado. Y el día del sábado lo tenemos en los numerales, usted escríbalo ahí si quiere, en los numerales 2168 del catecismo, 2168, hasta el 2172. Esos numerales hablan del día del sábado, que para que tenga esos números, los lea, los estudie, que es lo que dice el catecismo, del numeral 2168 hasta el 2172. ¿Sí? Ahí explica lo que es el día del sábado, el día de descanso, el día de reposo, el tiempo de descanso, o sea, eso significa sábado. Bien. ¿Qué significado tiene? Bueno, dice que tiene mucho significado el día sábado, ya les dije que es el reposo, que es el tiempo de descanso, que es el día, sí, el día de descanso, nada más tiene 3. Bueno, ahora viene, dice, cuando leemos la escritura de Éxodo 20:10,
dice el día de reposo. Y también hay muchos contextos, porque también está el reposo de un año, el día de reposo, o sea, el tiempo de descanso, pues no solo se refiere al puro día sábado, en los contextos que le estoy dando del Éxodo 20, 10 y Levítico 25, 4. Para que lo lea. Usted va a hacer su catequesis ahí. Ahora bien, dice, Dios dejó de laborar, o sea, descansó. ¿Y será que Dios se cansa, man? ¿Se cansa Dios? No. No. Sí, o sea, si la pregunta es, bueno, la respuesta sería, si Dios descansó, entonces nosotros, ¿por qué no debemos descansar? Si Dios que no se cansa descansó, ¿por qué nosotros si nos cansamos no descansamos? Parece tragalenguas, pero no. O sea, me explico. Si Dios que no se cansa descansó, pudiendo no descansar, porque no descansa, y hasta el día de hoy sigue trabajando. Y nosotros que nos cansamos, no queremos descansar y nos seguimos cansando. ¿Sí? Dios llama, como dice un género literario, es para darnos a entender que siempre debe tener el cuerpo un descanso, un reposo. Y aquí viene el por qué a veces nos cuesta asistir a misa cuando a veces tenemos proyectos y ahí incluimos el día del Señor. Y ese proyecto te va a llevar a más, y cuando sentís, ya dejaste el día del Señor. Y eso te hace más débil. Ya no tienes fuerza, porque no solo te alimentas, dice la palabra, de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y la palabra que sale de Dios es el Verbo encarnado que se quedó en la Sagrada Eucaristía. Es el alimento de vuestras almas. ¿Sí? Pues bien, entonces, sí, ya tenía aquí, ok. Dice el catecismo del 2168. ¿Dónde dejé yo? Aquí está. Lo voy a leer porque ya no lo busqué ahí en el 2168. 2168. 2168, no, ahí habla del sábado, ¿no? El 2168 es lo que habla del sábado, es el día del sábado. Aquí les dije yo que les iba a hablar del 2168 al 2172, habla del día sábado, el catecismo, para poder entender qué es lo que quiere decir aquí el Señor. Porque como dice, el 2168 dice, el tercer mandamiento del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, es el tercero que dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es el tercero? Ese es el tercero de los 10 mandamientos. Dice, el tercer mandamiento del decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será el día de descanso completo consagrado al Señor. Y eso lo dice Éxodo 31:15. Fíjense que en el Antiguo Testamento, se me olvidó la cita ahorita, pero cuando llegaba el sábado y venían los mercaderes y vendían sus productos, las ciudades, cuando ellos decían el sábado no se trabaja, cerraban las puertas para que la gente no se metiera, porque era obligatorio no trabajar el sábado. Vamos a decir que como cuando se comienza a instituir una regla, y si uno está en la, ¿cómo dice? En la rutina o en la costumbre de que todos los días trabajo, viene y dice, ok, este día sábado no se va a trabajar, porque es el día del Señor, el día que el Señor descansó, lo vamos a agarrar. Nadie va a vender, nadie va a hacer nada. Incluso los judíos tienen sus límites, tantos pasos, y todo eso así limitado, que ya es frustrante, ¿no? Porque se pasan para el otro lado. Y decían que ellos llegaban a vender, vamos a decir, llegaban a Jerusalén, cerraban las puertas de la entrada a la ciudad, y ya cuando comenzaban a querer vender no los dejaban pasar. Comenzando el viernes que se pone el sol, cerraban las puertas para que ya nadie más entrara, porque el sábado no se trabaja. Entonces había un dilema que los que iban a vender se quedaban en la puerta durmiendo, y ahí hacían sus ventas de todas maneras. O sea, como quien dice, no paramos. Y la pregunta era, tenemos que trabajar todos en guardar ese día.
Ahora, como el domingo, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Es bien difícil. Quiere decir, ¿cómo hacemos para descansar todo el domingo, el día del Señor? Porque hay cosas que tienen que hacerse. Y la iglesia no está en contra de eso. Porque imagínate, los que trabajan en la electricidad no trabajan el domingo, por lo tanto va a estar todo pagado. Pues no. Vamos, es un pánico. Hay cosas que se tienen que hacer, pero en el contexto de que el ser humano debe de guardar el día del Señor como regla, lo debe hacer en ciertos puntos. Por ejemplo, yo tengo mi familia, guardo mi día, no quiere decir que ese día no voy a hacer cosas. Yo voy a hacer pues cositas que tengo que hacer en la casa, si puedo, pero ya el hecho de estar yendo a trabajar en lo que voy a tener sustento para la casa todos los días, todos los domingos y no descansar, a eso se refiere. Pero si yo guardo ese día y no trabajo en lo que siempre trabajo, pero me dedico a mi familia o a hacer otras cositas. Pero los judíos no, ellos dicen no hacer nada. Y ahí andan limitándose en los pasos que dan en el sábado, porque si terminan, ya van vamos a decir, son 60 y van 59 y quiero agarrarme una fruta que está ahí, ¿cómo hago para aquella fruta? Si ya di los 60 pasos, ya se quedó ahí. Es algo limitante, o sea que hay muy extremo ahí, pero bien. Ahora bien, el numeral 2172. ¿Sí lo tiene? Ok. 2172. Dice, la acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el séptimo día, y ahí está la cita Éxodo 31:17, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. Y aquí se puede trabajar, yo creo que sí se puede trabajar, uno siendo consciente. Bueno, que vamos a poner este ejemplo. Si yo agarro el día del Señor, el día de mi domingo, voy a misa, después de misa digo, este día lo consagramos al Señor, vamos a hacer que nadie más trabaje por lo que yo voy a hacer. ¿Me explico? Ok, vamos a decir, es que es bien difícil porque si voy a ir a comer, le pongo el ejemplo de ir a comer, pero resulta que en el restaurante pues tienen que trabajar la gente. Imagina que yo le diga a la persona, oye, es el día del Señor, no se trabaja, entonces me va a tirar el mantel ahí, pues ¿quién te sirve? Porque alguien tiene que servir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tratar que los demás no pequen en ese sentido? Comer en casa o prepararme la semana antes para no ir afuera y no hacer trabajar a los demás. ¿Me explico? Porque todos tenemos que hacer una partecita. Porque si no, dice, yo descanso, hermano, pero me llevo, hago otras cosas que hago a trabajar a los otros. Entonces, me salvo de una, pero caigo en otra. Y creo que es algo complicadito. Pero en el sentido de guardar el día del Señor es que ese día es consagrado para Él y que todo lo que vaya a hacer Él, lo mínimo que debo hacer participar al otro que haga trabajar, es mejor. Y puede ser eso, me preparo una semana antes para no tener que ir a comprar, para no tener que trabajar a los demás, que sí van a trabajar, sí, pero por lo menos yo no hice trabajar a los demás como lo están haciendo los demás. ¿Me explico? Si estamos bien ahí, no se me van a dormir, porque veo que ya están, sí, me dicen, sí, sí. Por lo menos ellos, solo judíos, cocinan el día viernes. Imagínate, y yo no lo sabía yo. Yo trabajé con unos judíos. Imagínate, o sea, es que tiene sentido. Si ellos dicen, no voy a hacer nada este día, tienen que prepararse antes para no estar haciendo, es como, bueno, yo me acuerdo, todavía me acuerdo, cuando viene la Semana Santa, allá mi mamá y mi abuela cuando llegaba, se ponían a hacer, le llamamos pistones, tortillas así, le hacían 3 hoyos, no sé cuántas le hacían así, o así de gruesos, ¿ves? Y hacían un cerro, vamos a decir, un canastote, porque ellos no querían que se cocinara desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana, y tenía que haber comida. Y hacían forrado, hacían pan forrado, hacían pescado, de todo. O sea que era un buffet, pero sin querérmelo tragar en el mismo día. O sea, estaba ahí para que nosotros cada día comiéramos sin que ellas trabajaran, porque las que más trabajan son las mujeres, porque son las que cocinan. Tiene sentido. O sea, sí se pueden hacer cosas para evitar que los demás trabajen. Eso me acuerdo yo de la Semana Santa, porque sí, hacían las grandes ceros, decía, cuánta comida, y viene mi abuela, vamos a hacer comida,
Pero ya el segundo día no quería comer uno de lo mismo. Porque la misma tortilla, el mismo pescado, el mismo pan. Entonces, bueno. Nosotros tenemos las flores de isote que se forran y ya teníamos otra comidita por ahí. Y cositas así, que las hacían antes de la Semana Santa para no trabajar. O sea, santificar la Semana Santa, vamos a poner en contexto, santificar el Día del Señor. Tratar de hacer algo antes para no hacer trabajar a los demás. ¿Sí? Ahora, para irnos a algo rápido, vamos a irnos en el día... Ok, tenemos nosotros el Día del Señor, el día domingo. Ese es nuestro día. ¿Por qué nosotros es el Día del Señor el domingo y no el sábado como antes? Es el día en que resucitó el Señor. Es el día en que resucitó Jesús. ¿Por eso? Pues ayúdenme pues. ¿Por qué? ¿Por qué descansamos nosotros el domingo y no el sábado? Porque el domingo es el séptimo día, ¿no? Algo así. El domingo es el séptimo día. Es el primer día. Nosotros decimos que es el séptimo porque nosotros decimos long weekend y dejamos sábado y domingo, pero el domingo no es el último día de la semana, es el primero de la semana. Si te fijas en el calendario cómo está, domingo y sábado, pero uno agarra sábado y domingo porque son los días que no se trabajan. Pero el primer día de la semana es el domingo, en el calendario. Y también para los cristianos el primer día de la semana es el domingo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó el domingo y no resucitó el sábado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar a una persona que nos pregunte, ¿y ustedes por qué el domingo y no el sábado? ¿No? ¿Alguien me puede explicar? ¿O me ayuda? ¿Por qué el domingo y no el sábado? Vamos a leer para que no nos hagamos bola. 21:75. Dice, el domingo plenitud del sábado. Dice, el domingo se distingue expresamente del sábado al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Dice, realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley prepara el misterio de Cristo y lo que se practica en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Y ahí está la cita de 1 Corintios 10:11. Como diciendo, miren, el domingo es el nuestro, el sábado es lo que los judíos sean, porque nosotros sabemos que Jesús resucitó el domingo, para nosotros el primer día, porque cuando los judíos, los cristianos ya miraron que Jesús sí había resucitado el domingo, para ellos fue su día de fiesta, fue su día de darle gracias a Dios, fue su día de alegría, y dijeron, bueno, este día hay que ponerlo como el día del Señor. O sea, nosotros si lo miramos, ¿qué es lo que vamos a hacer en la iglesia nosotros? ¿Cómo se le llama a la misa, por cierto, en otros contextos? Eucaristía. Sí, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Eso, acción de gracias. Uno va a la iglesia, a la misa, a darle gracias a Dios. Una acción de gracias. Así se llama la misa, acción de gracias. ¿Sí? Ofrecemos la misa y uno pone ahí su petición, dando gracias a Dios por todo lo que nos da, o por lo que está sucediendo. Entonces dice, pero a mí me gustaría, mire, aquí lo que dice San Ignacio de Antioquía, que eso es lo que me gusta que él lo explica aquí, dice, los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. ¿Sí? O sea que para nosotros ya no tiene sentido estar diciendo que el sábado, y aquí podíamos entrar en el dilema de los hermanos, ¿cómo se llaman ellos los hermanos? No, sí son separados, pero los adventistas, Adventistas, mormones y todo eso. que el sábado
y dicen que son cristianos para poderte entablar una relación, pero ya cuando te dices si creen en Cristo, te dicen que no, que Jesús es una buena persona y que es un profeta, pero de ahí para allá no es Dios. Entonces dicen, bueno, ¿eres cristiano? Si eres cristiano tienes que creer en Jesús, en Cristo, si no, no eres cristiano. Pero para mientras entablas una relación, una conversación, entran con el puntito, somos cristianos. Y como si eres cristiano, pues algo bueno tienes que decirme. Pero si tú revisas la Biblia de ellos, es un relajo ahí. Entonces es bien complicado entablar una relación con ellos. Y te sacan textos bíblicos del Antiguo Testamento, y son ciertos. Pero lo que no reconocen, mientras no reconozcan ellos que Jesús, Cristo, resucitó el domingo y que es el día del Señor, ellos van a estar encajados en el sábado, y para ellos es el sábado. ¿Y quién los saca de ahí? No, pues no se puede estar peleando. Entonces, pues bien, dice esto San Ignacio de Antioquía. Ahora vamos a ir al número 20, perdón, ya me perdí. No. En el 2175, el que sigue. Aquí está. O en ese está, ok, perdón. En el 2175, en el 2174, voy para atrás yo entonces. Aquí está. El día de la resurrección le llaman la nueva creación. ¿Sí? Como diciendo, Dios creó al mundo y descansó el sábado. Pero la nueva creación sigue. Y hay un contexto que se llama, el día del domingo no le llaman el séptimo día, le llaman el octavo. Como diciendo, es una secuencia de que Dios sigue trabajando, de que Dios sigue creando, de que no para. Y entonces no hay descanso, no es que Dios no se cansa, pero el domingo, el día del Señor, es la nueva creación, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Hemos muerto al pecado, hemos muerto, cuando Jesús muere, morimos nosotros, dice San Pablo, con Él, morimos al pecado, queda saldada la deuda, y cuando Él resucita, nosotros resucitamos también con Él. Somos nuevas criaturas, usted. Podemos decir que usted ya es nueva criatura, que ya nació de nuevo. Como le dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua del Espíritu Santo. Quien no nace de nuevo, pues no puede entrar. Entonces, nosotros somos nueva creación en Cristo, somos nuevos, somos renovados. Pero los que se quedaron atrás, los que siguen, que no creen en Cristo, siguen en su sábado, siguen en el Antiguo Testamento. Y nosotros ya no, sí, agarramos el Antiguo Testamento para alimentarnos con el Nuevo, pero somos nuevas criaturas. ¿Sí? Y dice, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, Mateo 28. Ustedes recuerdan que la vamos a leer después de que pase la Semana Santa. Y dice, en cuanto es el primer día, es el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Fíjate, en cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Porque en el primer día, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en el primer día de la creación? Ayúdenme, no me dejen. ¿Ah? ¿Qué hizo Dios el primer día? ¿Qué creó el Señor el primer día? Comenzó la creación, comenzó a trabajar, comenzó a dar vida. Hizo la luz. Imagínate, el primer día lo hizo la luz. Aquí viene diciendo, mira, el primer día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación, o sea, lo primero que creó el Señor. O sea, en Jesús continúa la creación, no la muerte, porque la muerte no tiene valor, no tiene poder en Él la venció. Porque como Él es vida, la creación sigue. Nos seguimos recreando nosotros, procreando nosotros como humanos. Dios no va a parar. Con Jesús Dios no para. En el Antiguo Testamento se decía que descansaba, pero realmente no es que descansara, sino que necesitamos un día de descanso. Ahora estamos en el día del Señor, que es el domingo. Y dice San Justino, dice, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día
Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Es como Dios del primer día saca desde la materia de las tinieblas, porque toda la oscuridad era caos, saca la luz para que todos vean. Y aquí Jesús cuando muere y resucita Dios saca siempre esa luz y sigue la creación. Y nosotros estamos incluidos ahí. Bendito Dios que Jesús vino, porque en Él somos sus hijos. Somos hijos de Dios por el Hijo, a través del Hijo. Adoptivos. No se asuste por esa palabra, porque muchos dicen adoptivos como que, ¿qué? No, pues sí, pero en Jesús, pero somos hijos. No es como lo miramos nosotros, que nosotros decimos, ese es mi adoptivo, y como los otros sí son mis originales, y ustedes son mi adoptivo, a este le dejo menos, a aquel le doy más. No, Dios no es así. Dios es parejo, el amor de Dios no tiene límite. ¿Sí? Pues bien, ahora vamos a irnos a lo que dice no dice, perdón. El día de la resurrección, que es la nueva creación en la que estamos, y que Dios dice, ok, cuando Cristo resucita, nos inicia, nos da la esperanza de permanecer en la vida, en la creación continua del Padre Creador. El domingo es el primer día, y domingo es el octavo día. ¿Acá cuánto usted viene a misa? 8. A cada 8. Es el octavo día. Sí, es el primero de la semana, pero es el octavo, como diciendo, a cada 8. ¿Sí tiene sentido? Sí, es el octavo día, pero es el primero. Cada 8 usted viene a misa, el octavo. Incluso después de la Semana Santa se sigue diciendo el octavo, no me recuerdo bien, pero hay una sección del calendario litúrgico que le llaman la octava de Cuaresma. O sea, se sigue. Es continuación. Ahora bien, ¿a qué se reunían los cristianos después de que Jesús resucitó y se fue a los cielos? Ahora sí, la fracción del pan, la Eucaristía. Los cristianos de la iglesia primitiva acudían asiduamente a la fracción del pan. Y es que no era los domingos, era todos los días. Ahí dice asiduamente, o sea, yo me imagino que es todos los días. No dice aquí que cada domingo. Asiduamente para mí es todo el tiempo que podían. No solo constantemente, y como los que teníamos a ver la costumbre de venir a la misa todos los días, cuando podíamos, y veníamos. No voy a esperar hasta el domingo yo para ir a misa. Si el domingo es el día del Señor, sí, pero las otras misas que hay entre semana no vamos a decir que no tienen valor, no, sigue siendo la misa, pero en el día del Señor es principal, no se debe faltar a ese día. ¿Sí? ¿Cuál será entonces, ahorita venimos lo que dice aquí el hermano, de que habla de las causas por las cuales la gente se aburre en la misa, o las cuales la gente se aburre en las clases? ¿Cuál sería el punto por el cual la gente se aburre en misa? Ya lo habíamos dicho primero. Él dice que es por la falta de preparación como uno va a la misa y la falta de concientizar hacia dónde voy. Si nosotros vamos a misa, llegamos antes, y si podemos ir al Santísimo, platicamos con el Señor, y después recibimos la palabra, y después recibimos el cuerpo, y después nos vamos. Pero bien nutridos. Pero si yo no me preparo, lo que siempre al principio, pues llego corriendo, llego después. Por eso la misa no se debe decir. Cuando alguien le dice, ¿cuándo es tarde en la misa? A uno le gustaría, si yo llego tarde, me gustaría que me dijeran, pues, antes del acto de penitencial. La misa es tarde después de que el sacerdote ya va entrando, usted ya llegó tarde. Pero, desde que comienza el canto de entrada, obviamente, ya llegó tarde. ¿Por qué? Porque no estuvo ahí antes. Si ya todo comenzó y usted no está ahí, ya llegó tarde. Porque si usted llegó a tiempo, usted hubiese estado adentro cuando ellos van entrando. Usted está recibiendo al que va a oficiar la misa a la entrada,
no es a usted el que están esperando, porque uno llega después y parece que uno es sacerdote, porque uno llega después y ahí están sentando y los sugieres pues con caridad los meten ahí y sinceramente se ve feo. Se ve feo porque todos están sentados y hay veces que hasta están leyendo la primera lectura, hay gente que todavía llega y luego se sientan hasta enfrente, ¿vale? Y se sientan y luego suenan los teléfonos y se salen contestando. Dice uno, o sea, no están preparados. O sea, No están respetando. bueno, no están preparados, pero más que todo es no conocen. No conocen el sentido de la misa. No viven su fe. Su fe, pues no tienen conocimiento. Si, por ejemplo, si uno no tiene conocimiento de las cosas, pues a uno le vale todo, porque pues no entiende uno las cosas, pero cuando ya uno saborea, entiende, uno está ahí, uno siga, ¿por qué? Porque yo quiero que siga, para mí ese es un retiro, pero el que no quiere estar ahí se está ahogando y quiere salir y se siente fatigado, se siente incómodo y lo desesperan a uno porque están moviéndose y dice ese que tiene, sosiéguenlo ya. Es así, pero cuando uno está enamorado, uno sabe, uno dice, ay Dios mío, si esto lo hubiese sabido antes de lo que me perdí. Eso. Entonces, pregunto, ¿cuál será la causa por la cual los católicos no asisten a este tercer mandamiento de la ley de Dios, el primero de la Santa Iglesia Católica? ¿Por qué cree usted que los católicos no asisten el día del Señor? Vamos a dialogar, ¿cuál será la causa? Vamos a poner muchas cosas, ustedes dirán. A ver, vamos a comenzar de aquí. ¿Cuál sería la causa por la cual usted cree que los católicos no asisten a misa? Volvemos a lo mismo. No estamos concientizados y no se me hace como interesante o necesario ir. Dice uno, rezo, me porto bien, hago todo bien. Muchas excusas. Excusas. Carlitos. Pues yo diría que comenzando es no valorar el sacrificio de Cristo y no conocer el amor del Padre, el haber enviado a su Hijo. ¿Verdad que se fatigó por nosotros, cargó con la cruz y cuando se quiso ir, no nos quiso dejar huérfanos, se quedó con nosotros en la Eucaristía? Es ir conociendo todas esas partes y que honestamente la participación más clara del Espíritu Santo es en la transubstantiación, en el cambio. Allí es cuando el Espíritu Santo baja y cómo no vamos a dar gloria ahí. Entonces todos tenemos que conocer eso, el gran amor, pero eso es por amor, eso es gracia, no por méritos. Y entonces, ¿por qué me pongo mis moños y decir? Como que yo necesitara de mí. Es muy rutinario, es aburrido. Y no solo pasa en el pueblo, no solo pasa en los que nos llamamos ignorantes, sino pasa en el cuerpo clerical. Porque a Padre Pío se le achacó de que duraba mucho al celebrar la misa. ¿Y quiénes eran los que le decían? Pues los mismos sacerdotes, ¿no? Y entonces lo tuvieron que sentar. Y el hombre obediente se sentó. Entonces, no es solo el pueblo. Entonces, si eso pasa en las altas curnias, como decimos, ¿cómo más no va a pasar en el pueblo? Entonces, pienso yo eso. Dios hizo todo, agotó todos los recursos y el último recurso que tenía era Jesús. Era el Inmaculado. No había otra víctima perfecta. No había otro, era el Hijo. Entonces dijo el Hijo. Pero entonces nosotros, los que más o menos podría decir yo no por fe, si no tenemos esa idea clara de la Eucaristía, tenemos que no dejar inútil esa sangre de Cristo que derramó por mí y por mis hermanos. Entonces yo soy el responsable de ir propagando eso, ¿no? De ir hablando.
de ir diciéndole a la gente la infinita importancia que tiene la misa. No es gran importancia, la infinita importancia que tiene, porque es el infinito amor de Dios hacia el hombre. Define divina. Entonces, yo pienso que eso. Sí, el no conocer, no hay valor. Hermano Michael. Pues yo pienso que como ahora último en estos tiempos se está perdiendo mucho como respecto hacia la iglesia, ¿ya? Porque simplemente cuántos jóvenes cuántos se casan ahorita. La información y yo creo que la fe en la familia, y eso empieza en la casa, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes ahorita que ya no. ¿Dónde está el grupo de jóvenes ahorita? Y antes, yo me acuerdo que antes había muchísimos. El salón que se llenaba, toda la cocina se llenaba. Y ahora Necesitamos instruirlos. no hay nada. En la casa, pero también en nuestra iglesia poner atención. Y pues y ahorita es verdad, muchos. Si usted en la familia, en los amigos se fija alrededor, hay muchos jóvenes que están solteros y ya no se casan porque no creen en la iglesia, ya no están creyendo en Dios. Creen más en ellos, entre ellos mismos, que en Dios. Se confiesan entre ellos mismos sus pecados, ellos mismos, pero no con el sacerdote. Y Sí. ya no se casan. ¿Por qué? Porque no creen. Hay mucha falta de información de nosotros los padres para compartirle a nuestros hijos, y por lo tanto, si yo no comienzo en mí, la generación que traigo atrás viene más abajo. Y la otra, y es la cadenita que va para abajo las cosas. Entonces tenemos que comenzar a recalcar eso. Nosotros tenemos un avance, porque quiero o no, les decimos a nuestros hijos que sea de vez en cuando las cosas que están bien y que están mal. Pero hay personas, padres de familia, que también lo hacen, que no están en la iglesia, pero muchos, como no saben, siguen su vida y no saben que traen una herencia que dejar, ¿sí? Hermana Ángela, para que alcancemos todos. Bueno, será porque no hemos aprendido a valorar el significado de la iglesia y agradecerle a nuestro Señor todo lo que hace. Gracias. Diariamente, en todo momento. En todo momento, pues es por eso. Y a eso va uno a la misa. Gracias, Señor, por la semana que me diste de trabajo. Gracias. Hermano José, gracias, hermano. ¿Cuál era la pregunta, hermano? ¿Qué cree, cuál será la causa por la cual los católicos no asisten hoy en día a la misa? O también mencionaba por qué se les hacía aburrido. Va ahí también. Sí. ¿Por qué es aburrido? ¿Por qué andan señalando demás? Pienso que una, por la falta de conversión a Cristo Jesús. Una, pienso. Falta de conversión. Y la otra por la falta de inculcarles a las personas el significado y el valor que tiene la misa. Simplemente para sanarte, para salvarte, así. Como decía el lunes, varios de los santos dicen que una misa bien vivida, bien escuchada, como dice usted, si llega uno a tiempo y vive una misa bien escuchada y bien vivida, dicen los santos que vale más que todas las oraciones del mundo. Sí, pero pues como que está diciendo usted, la gente llega distraída, pensando en lo que dejó, lo que va a hacer, y es por eso que no está en paz, con el corazón abierto y con la mente abierta para escuchar la palabra de Dios, que les quiere hablar a cada uno de nosotros, y está tan distraída con usted y que se pierde lo mejor, el mensaje de Dios a través de la palabra, y lo más importante, que se pierden pues recibir el cuerpo de Cristo, que es pues que nos da vida, que nos da fuerza para nuestro caminar diario. Amén. Y fíjate, interesante, porque ahora la escritura que dice, que habla de que somos duros de cerviz, ¿sí? O sea, somos tercos, vamos a decir, cabeza dura, porque uno va a la misa, o todos van a misa, pero el alimento es el mismo para todos. Pero como yo no le pongo importancia, yo ese alimento
no es para mí un alimento como debe de ser. Y para aquel que sabe a lo que va, para él es recibir un pedacito de cielo aquí en la tierra. Pero el que no conoce, sencillamente dice, una galletita. Y más si tiene un estilo protestante, pues de ahí se va a agarrar y no vive su fe, como decimos. No vive su fe, simplemente es un pedazo de pan y... No, si nosotros no nos encendemos en proclamar de que la Santa Eucaristía es el mismo Cristo, mi hermano, nadie más lo va a saber. Allá afuera, si no nos ven convencidos a nosotros, mucho menos se van a convencer de nuestros hermanos. Si usted no está convencido de que Jesús es el que está en esa hostia, va a ser más difícil que los que vengan atrás lo vayan a conocer o vayan a concientizar de que realmente es Jesús cuando lo ven. Es que este hombre dice que ese es Cristo, yo sí le creo, porque miren cómo actúa, miren lo enamorado que está, miren cómo habla. Pero si usted saliendo de la iglesia comienza a hablar lo del mundo antes, ese fue a comerse una galleta, fue ahí. Solo le faltó llevarse el pan, el café. Sí, porque pues no se ve, en la actitud no se ve que sea así, hermana Laurita. Pues yo pienso que es por falta de conocimiento, como estaban diciendo, de que uno no conoce la importancia de ir a misa, o no nos enseñan, o no agradecemos, no sabemos agradecer, conocer lo que es la misa. Entonces la gente dice, ¿a qué voy a ir a perder una hora cuando puedo estar haciendo otra cosa? Pero porque no saben. Entonces no agradecen, no quieren ir a agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Sí, eso sí. Sí, es cierto. Falta de formación y de información. Y al final de transformación. ¿Por qué? Porque todo es una secuencia, ¿no? Y yo creo que estos temas son muy importantes dárselos también al pueblo, de que sepan a qué van a la misa, de que no vayan a sentarse y que voy a misa porque me firmen el papelito y es que hasta para eso somos así, vamos por cumplimiento. Vos cumplo y luego miento allá afuera, porque me firmen aquí, después de ahí, ojalá terminen rápido. Esa gente va por cumplir ese pedacito, porque ya les dijeron que si no tienen todas las firmas no van a hacer su primera comunión los niños y se asustan y dicen, yo no voy a venir otro año, otro gran año a la catequesis, y sinceramente son pocas semanas, pero para ellos es todo el año, y se les hace larguísimo, y la misa es larguísima, y tanto retiro. O sea, son personas que están todo el tiempo saturadas de tanta cosa en sus vidas que no les da tiempo para pensar que Dios les está pidiendo un pedacito de tiempo. Hermana Sarita. Pues yo pienso que muchos no venimos por decidiosos, o sea que no vas porque dicen, no, aquí voy a la iglesia si yo aquí en mi casa puedo rezar, aquí le doy gracias a Dios, aquí todo. O sea, por falta de conocimiento, de acercarse más a Dios. Yo lo digo porque en mi familia así. ¿Y de qué se trata el Evangelio? No, pues de esto y de esto. Ay, eso ya me lo sabes. Y me digo, ok, ya se lo sabes. Le digo, pero no, dice, pues siempre es lo mismo. Le digo, no, siempre es lo mismo porque va cambiando, el Evangelio va cambiando. Sí, te lo dicen de una forma para que entiendas, o sea, una forma para explicarte. Yo te digo porque en mi familia existe eso. Y dice, ¿de qué sirve que vayas a misa si ya se imagina? Sí. Pero por lo menos... No me dejo, o sea... Sí, yo sé. Hay que defendernos, ¿verdad? Pero dígale, pero por lo menos no pequé, no yendo, pudiendo ir. Porque ese es el pecado. No ir, pudiendo ir. Ahora, si no puedes ir por las situaciones que ocurran, y ese es otro tema, pero porque no quise, para que todos alcancen, hermana María. Pues yo pienso, bueno, y escucho también el por qué no viene, porque dicen que la misa es muy repetitiva, que la misa o sea, no le dan pues el valor que realmente tiene la Santa Misa. No conocemos o no conocen qué es lo que se da ahí, qué es lo que se mira, qué es lo que vamos a recibir. Entonces, pues mucha gente desde niños quizá no nos enseñaron o no nos dijeron cuál era la importancia de ir a misa. Y más que muchos no sabemos qué realmente es cuando en la consagración de la misa. No saben qué belleza o qué grandeza, qué es lo que vamos a recibir. Entonces,
por falta de conocimiento, como dicen, de fe y de amor, pues no quieren venir a misa. Dicen siempre lo mismo, y como dice ahorita, por desidia y pues por falta de amor y por falta de conocimiento, ¿verdad? Es lo que yo sé que es por eso se aburre la gente y dice, ¿para qué voy? Si es lo mismo. Me aburro, no. Dice, no, como dicen, la Iglesia Católica no enseña nada. Siempre dicen lo mismo. Como digo, bueno, a veces nosotros creemos que dicen lo mismo porque cuando vamos a misa nunca ponemos atención desde el momento en que entramos. Cuando el sacerdote, cuando entran con la palabra de Dios, es el mismo Dios que va entrando ahí, ¿verdad? Es por eso cuando desconocemos todo eso. Por eso no le dan la importancia o no le damos la importancia que realmente tiene la Santa Misa. O sea, al final es falta de formación, falta de conocimiento, falta de valoración, falta de fe, escasez de fe. Ahí estamos metidos anclados, como dice aquí, es una escasez, es algo que se ve y que no podemos tapar el sol con un dedo diciendo, no, estamos bien, se llena la iglesia. Se llena la iglesia el miércoles de ceniza. Bueno, ahorita todavía no, porque... Y el 12, ahí se llenó. Eso no significa que porque se llenen esos 2 días estamos bien, no. Hay una escasez de fe y tenemos que trabajar, principalmente los que estamos al frente, en explicar y alientar a los demás, animar a los demás que esto es así, que sí existe un Dios en la Sagrada Eucaristía, que ese es un banquete que vamos a recibir para vuestra alma. ¿Sí? Hermana Paola. Pues también sería la falta de interés de cada uno, ¿verdad? Porque por la formación, el conocimiento, obviamente, pero si no me interesa en aprender, si no me interesa en formarme, si no me interesa en nada, entonces no voy a llegar a ese lugar donde voy a recibir el amor mismo, porque Jesús está ahí presente, vivo y real. Entonces, para mí sería algo importante el interés de que yo le ponga, de que yo aparte ese día, que nadie me lo toque, que no sea todo fiestas, no nada, o sea... Dale lugar a Dios. O sea, y eso es lo que significa, gracias, eso significa santificar ese día del Señor, porque ese día es el día santo que el Señor destinó para nosotros, para que le vamos a dar gracias. Es el día de Él, no el día mío, es el día de Él. Gracias. Hay que darle importancia a lo que es nuestra fe. Para que todos terminen 2 o 3 palabras, hermanos Arturo. Yo pienso que la mayoría de gente que no viene a misa, a que yo he escuchado, es porque son avariciosos, que quieren dinero, que están con hacer y están atrapados en las cosas del mundo, porque cuando uno les dice vamos a misa, prefieren ir a un baile, vamos a misa, prefieren estar en la fiesta, o les digo, ¿por qué no van a misa? No, tú me vas a pagar los biles. Entonces, lo que veo aquí es que están atrapados, o sea, y a veces gente que sí tiene el conocimiento, porque de niños, la mayoría de gente que yo conozco, los llevaba a sus mamás a la iglesia, llevan un crecimiento, tienen todos se puede decir, su primera comunión, su confirmación, tienen todos sus sacramentos, pero prefieren tener dinero. Me voy a quedar en ese espacio y me van a disculpar si no participan todos, porque ese espacio es el que quiero recalcar ya para terminar. Ahí me disculpan. Fíjate, yo puse esto porque se me hace interesante. Una de las causas también por la cual el católico no asiste es, aparte de que se aburre, aparte de que pone pretextos, aparte de que, bueno, todo lo que ya dijeron ustedes, formación, información o de escasez de fe. Una de las cosas bien importantes es porque no guardamos el día del trabajo, porque siempre hay trabajo. Y mientras haya trabajo, mientras haya algo que yo quiero, mientras yo me pongo una meta, yo quiero esto, yo quiero para mí, mientras yo anhele algo para mí, yo voy a ser esclavo del trabajo. Porque el enemigo lo que hace es que sí, Dios te da el trabajo, pero el enemigo lo supera. O sea, el enemigo te lo aumenta, ¿no? Tú le pediste ese trabajo, el Señor te lo dio. Pero en ese trabajo el enemigo dice, bueno, ahora vamos a aprovechar y le vamos a dar otro día más. Y ahí va uno. Y ya cuando siente está trabajando los 8 días.
Y los 7, 8 días, ojalá. Yo le digo a mi hermano, molesto a mi hermano porque le digo, se me vino ahorita, molesto a mi hermano porque le digo, tú estás enojado con la ciudad. Se me hace que vas a ir a pelear allá a la ciudad, que agreguen otro día a la semana porque no te alcanza para trabajar los 7 días. Tú vas trabajando los 8 días, eso se me viene ahorita. Uno quisiera trabajar 8 días a la semana, porque aquí viene, mire, y te voy a decir lo del trabajo, porque una de las cosas por las cuales el católico no asiste, a veces no es que no quiera, sino porque está atrapado en un ritmo, el ritmo de vida, de consumismo, de placeres, de lo que quieras anhelar, y eso te aparta del plan de Dios. Dice, las actividades, el trabajo, el dinero, eso, mi hermano, porque si, por ejemplo, te dices, mira, cuando no tienes para la renta, no tienes para comer, no tienes para vestir a tus hijos y necesitas ir a sacar algo más para traer a tu casa, eso Dios no se va a enojar por ello. Pero el domingo tiene muchas horas. Y bendito Dios que aquí, por lo menos aquí, tú vienes a las 7 de la mañana y vienes hasta las 6 de la tarde. Incluso hasta las 8, 9, algo así, hay iglesias en San Fernando. O sea, no hay pretexto para decir, estoy trabajando y no puedo porque trabajo. No, hay muchas misas en ese día y lo puedes hacer. Esa es una. O sea, lo que voy es que uno, mientras tenga sueños y anhelos y quiera avanzar en la vida por materia, eso te va apartando de Dios. Y conocemos casos que hay hermanos que han estado sirviendo y que dijeron, pues tengo que agarrar otros trabajos porque agarré una casa. Y ese ya no regresó. Porque todavía sigue trabajando 2 trabajos y la casa nunca la ha terminado de pagar. Y para 30 años. Como que Dios lo va a estar esperando, ¿va? Que venga a los 30 años, ¿sí? Claro, estamos dando el servicio. Si tú vienes a misa los domingos, pues sigue trabajando si quieres. Los otros días, pero el día del Señor tienes que venir el día del Señor porque es un mandamiento, no es mandatorio. Entonces, cuando el ser humano se embriaga en la rutina del trabajo, pasa esto. Yo cuando escuché, lo escuché y lo leí. Les voy a leer esto para que vean que tiene. Si ustedes se acuerdan, ahora sí me lee si quiere la cita bíblica que le leí, Lucas 12, 16. Del 16 hasta que termina el párrafo ahí. Lucas 12, del 16 en adelante. 16, sí. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha y pensaba para sus adentros, ¿qué haré ahora si no tengo dónde almacenar todo el grano? Entonces se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré ahí todo mis trigos y mis bienes y me diré, ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo, qué necio eres. Esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, dice, hay gente, escuche bien, y si lo puede apuntar, apúntelo, dice, hay gente, y si no se lo paso, hay gente que pasa su vida haciendo cosas que detesta para conseguir dinero que no necesita y comprar cosas que no quiere para impresionar a la gente que odia. Lo voy a leer otra vez. Hay gente que pasa toda su vida haciendo cosas que detesta para conseguir dinero que no necesita y comprar cosas que no quiere para impresionar a la gente que odia. Esa es la rutina de toda tu vida. Si no te enfocas en las cosas de Dios, vas a estar trabajando como el pueblo de Israel. Los tenían esclavos, pero les hacían su fiestecita para que siguieran trabajando. O sea, tan felices, esclavo, pero feliz. Un esclavo feliz sigue esclavo. ¿Por qué? Porque no se va a cuestionar nada. Está feliz ahí donde está. Y mientras el drogadicto le sigan dando la coca, está feliz, va a seguir esclavo. Ahora bien, fíjense bien, dice, algún dinero evita
preocupaciones. Mucho dinero las atrae. ¿Por qué se pregunta usted por qué no se ha ganado la lotería? Porque le va a traer problemas. Un ataque. Y aquí viene otra frase, escuche. Dice, mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Porque usted se va a matar toda su vida. Va a trabajar los domingos, no va a venir a misa, se va a perder el banquete, no va a conocer al Señor y sigue trabajando, pero no sabe ni cómo administrar. Usted está perdiendo su dinero por otro lado y le está costando ganárselo en el campo. O sea, se está matando por gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está ganando y como no sabe administrarlo, en cualquier cosa se lo sacan. Y se quedó sin dinero o lo sabe malgastar. Porque hay que saber malgastar y hay que saber gastar. Mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Dice, cambiar la misa, el día del Señor por dinero o el Dios trabajo. Mi hermano, hay gente que prefiere trabajar los domingos por no estar en casa. Porque tienen problemas, porque no se lleva bien con su pareja, porque hay problemas en su familia, porque hay algo que no le hace estar en su casa feliz. Entonces se refugia en el trabajo y ahí se quedó. Y háblale de la misa. Le va a decir, ¿qué día es? Te va a decir la misa, porque ni siquiera sabe qué día es. Es así. Ese punto que tocaste del dinero y del trabajo es lo que para mí, en mi forma personal de ver como la familia, ese es mi caso, es que es lo que aparta a muchos católicos del día del domingo, del día de la misa. ¿Por qué? Porque no vienen a misa porque están trabajando. Pero no se dan cuenta que el domingo, el sábado, podemos en la tarde y el domingo temprano y el domingo en la tarde. O sea, hay tiempo para podernos acomodar. No puede una persona decir que estoy trabajando de las 7 de la mañana el domingo hasta las 8 de la noche el domingo. Entonces, oye, sinceramente es esclavo. ¿Por qué? Porque estás anclado ahí. ¿Qué piensa usted de ese tema? Eso no. Ahora, ahí podemos poner, es que también llega mi familia. Bueno, si llega tu familia de vez en cuando, que tenía tiempo, ¿no? Por ejemplo, viene mi mamá de Guatemala ese domingo y yo tenía que venir con mi familia a la misa. Óyeme, llegó cansada mi mamá y me dijo, quédate conmigo aquí. ¿Qué cree usted que yo voy a hacer? ¿Dejarla sola o me vengo a la misa? Me la traigo, aunque sea dormida, pero me la traigo. Ahí le doy un cabecito, algo. O sea, tiene que ingeniarse a uno que, es que llegó, usted tiene ese cerebro, usted tiene esa inteligencia de decirle, vamos a conquistar a este hermano, vámonos, fíjate. Me dio gusto una vez que miramos al compadre y andaba con un muchacho que lo había acompañado a su casa. Y llegó a la casa, me dijo, y pues le dije si quería ir a misa, me dijo, y pues vino, y dijo, pues tuvo que convencerlo en el sentido de cómo se lo digo, o mira, ¿por qué te vas a quedar así quieres en la casa solita? O sea, poniéndole, tiene uno que usar la inteligencia, ¿no? De cómo convencer a la gente, vamos, o sea, que hay maneras, pues no sé, llegaste, pues, en vez de traérmelo, me quedo yo mejor contigo. Y aquí nos quedamos en el sofá mirando tele todo el rato y perdiéndome del banquete, no. Tiene uno que usar la inteligencia que Dios nos dio. Y el Espíritu Santo está ahí para decirte, hey, ese hermano, llévatelo. ¿Para qué te vas a quedar en la casa? Llegan familiares, hay que traerlo. Esa es la importancia que nosotros debemos darle en la misa. Y obviamente no nos sabemos todos los pasos. Y esto es bonito porque aquí usted lo va a encontrar desde la página 221 hasta la página 228. Está todo, de este libro está todo lo que se hace en la misa. Y no lo puedo leer porque nos llevaríamos a otro tema. Léalo. Y si no, acérquese y tómenle fotos a cada página. ¿Okay? Pues les voy a leer nada más los pasos. Él dice, un viaje rápido a través de la misa. Como diciéndote, lo dije la vez pasada, una clase de liturgia. Y aquí está para dar esa clase. Y dice, primero comienza con el rito de introducción. ¿Verdad? La entrada. Luego, acto penitencial. Ese ya más o menos lo vamos captando. Luego hay gloria.
la oración inicial, liturgia de la palabra, lecturas bíblicas, la homilía del sacerdote, nuestra profesión de fe, el credo, la oración de los fieles, la colecta, ahorita viene la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía, el ofertorio, la plegaria eucarística, la consagración, el Padre Nuestro, la paz, la comunión, la acción de gracias, ritos conclusivos, la bendición final, la despedida y vámonos. Imagínate cuántas horas. Y cada uno tiene su espacio ahí para meditarla. Sí. Así hay unos que tienen todo estipulado ahí. O sea, cuando vengamos a misa la siguiente vez, vamos a hacerlo. Primero nosotros. Vengámonos con tiempo, que es lo que más cuesta. A menos cuando tiene familia grande, es lo que más cuesta. A uno de hombre se va y así nomás viene, pero con familia cuesta. Tiene uno que ayudar un poquito. Venirse temprano, lee la escritura. Él dice que él se toma el tiempo de leer la lectura 2 o 3 días antes. Desde el miércoles, dice él, como diciendo, mira, para yo visualizarme para el domingo, el día del Señor, yo antes, ya 3 días antes estoy ahí. ¿Qué me dice el Evangelio? Imagínate, qué diferencia a llegar corriendo y pues, si de por sí ya comenzó la misa, menos vas a estar leyendo. Y por eso cometemos el error todo de estar leyendo al tiempo que están leyendo la palabra ya. Entonces, es bien complicado, ¿no? Venirse temprano, 10 minutitos, si puede al Santísimo. Señor, ¿qué me quieres decir? Trate de vivir la misa lo más que puede, ver que enamorado sale de ahí uno. Que cuando vas a recibir al Señor, ya va uno chillando ahí, de saber que no solo tú estás ahí, sino que están los ángeles del cielo ahí. O sea, no creas que, yo vengo aquí, que no, el ángel de la guarda no está aburrido. Nosotros somos los aburridos. Y hay una fiesta ahí, es una hermosura. Si pudiéramos ver a los ángeles del cielo cómo están danzando ahí de alegría cuando el sacerdote hace la transubstanciación, que tiene el hermano Francisco me dijo que le habían hecho un examen. Me dijo, ¿cómo se llama el acto cuando hace el sacerdote lo de la consagración y de las materias y todo eso? Y le dije, transubstanciación de los accidentes. La transubstanciación. No, me dijo, yo eso puse y me equivoqué, me dijo. Se llama epiclepsis. Dije, o sea, esa palabra cuando él lo dijo ya no se me olvidó. Bendito Dios, se me quedó. La transubstanciación es cuando el sacerdote hace esa oración y se convierte en pan. Pero en la ¿cómo se dice? En la acción, me imagino yo que se viene esa palabra que tiene ya, o sea, que ya está. Y este es el cuerpo, ¿no? Qué hermoso conocer eso uno. Entonces, véngase temprano, vaya al Santísimo si se puede, lea la palabra antes de comenzar la misa, si lo puede hacer un día antes mejor, y trate de vivir la misa. Mirarlo al Señor, yo me le quedo viendo al crucifijo, y cuando lo levantan, me le quedo viendo, quererle ver los ojos, a él, por medio del sacerdote, ¿no? Qué hermosísimo. Y cuando vivo más la misa ese día, desde que salgo de la banca ya voy chillando. ¿Por qué? Porque ya no solo es recibir el cuerpo de Dios que me va a alimentar, sino que ya recibí la liturgia, el verbo, la palabra, por medio de la lectura. Recuerden que son dos partes, ¿no? La liturgia, la palabra y luego esos 2 puntos. Es importante. Entonces yo ya voy empapado de la primera parte para recibir ya al Señor. Es una bendición poderlo recibir. Qué hermoso es ser católico, dice Salvador Gómez. Es que es hermoso. ¿O no es hermoso ser católico? Tenemos todo aquí, yo no sé por qué la gente se va. Hay que orar con ellos para que el día regresen. Que allí cuando el sacerdote está presente, dice que allí es cuando Dios se hace uno con el sacerdote. Uno solo. Para finalizar o cerrar, en su audiencia del Papa Francisco dio una de esas dijo que fue muy tajante sobre este asunto, sobre lo de la misa, porque nos dice,
si uno no se siente necesitado de la misericordia de Dios, si uno no se siente pecador, es mejor que no vayas a misa. Vamos a misa porque somos pecadores y queremos recibir el perdón de Jesús y participar en su redención y en su perdón. Recordemos que no solamente nos salvamos nosotros, sino en comunidad. No vamos solos a pedir perdón para nosotros y ya, lo hacemos para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. En una de sus audiencias después. O sea que si uno va a misa, es de ir con toda la intención, aunque todos pueden decir, sí, porque si tú recibes al Señor, que es el mismo alimento, pero tu disposición es lo más bajo, pues estás profanando y estás pecando más, porque para comenzar, pero siempre es bueno ir. ¿Por qué? Porque quiera o no, es una escuela de instrucción y el Señor te va a hablar. Que no le pongas atención como los jóvenes, no es que no pueden decir, usted sígale diciendo, porque cuando estén grandes se les va a alumbrar el coco, como decimos nosotros. Es parte de eso, pero sí, la disposición, la preparación, todo eso tiene que ver para vivir bien la Santa Misa. Bueno, gracias Francisco por esta decoración muy bonita. Miren, imagínense Mamita María llorando de dolor cuando nosotros le damos la espalda a su hijo, pudiéndolo